Entonces, yo, por ejemplo, les voy a decir, ¿qué tan importante para ustedes es su salud, no? Muchas veces estamos como preocupados por la parte del tiempo, por la parte del dinero, pero si nos hacemos esta pregunta y realmente preguntamos, ¿qué tan importante es mi salud? Estoy seguro que todos van a decir, lo más importante, sin la salud nada, es número uno, ¿no? Si no tienes salud no puedes hacer nada. Sin embargo, la siguiente pregunta para ustedes es, ¿cuánto están invirtiendo en ella si es lo más importante? Y ahí es donde nosotros entramos como en esta realidad, en donde nos damos cuenta que nuestra sociedad actualmente, la verdad es que podemos invertir más en un coche o en nuestra ropa que en nuestra salud. Es un tema que no tomamos en cuenta hasta que perdemos nuestra salud o hasta que realmente nos sentimos mal. Por lo tanto, esa es como la iniciativa de USANA. El proyecto está enfocado a la salud, como les explicaba, principalmente por dos razones. Porque ahorita la salud está siendo atacada y bombardeada por el nivel de toxinas en el medio ambiente, por la contaminación, por los alimentos con pesticidas, herbicidas, los animales inyectados con hormonas, etcétera. Y es precisamente que no nos estamos dando cuenta, pero actualmente en las generaciones que estamos adentrando el mundo, nos estamos consumiendo más rápido, nos estamos acabando más rápido por el ritmo de vida tan acelerado que llevamos y por la toxicidad. Y por el otro lado, la salud está siendo atacada por algo que yo sé que ustedes no conocen, probablemente ustedes no lo conocen, pero se llama estrés. Y el estrés es algo que está atacando a la vida de las personas todos los días, ¿no? Ahí si tienen algún síntoma de estrés, probablemente de vez en cuando les empieza a vibrar el ojo, ¿no? Y sienten que se les va a salir el ojo, o se amanecen y tienen el cuello torcido, o simplemente día a día empiezan a tener gastritis, o tienes una ansiedad de comer, etcétera, por tus niveles de estrés. O probablemente hay personas que no pueden dormir de noche, ¿no? Que su cerebro no deja de trabajar hasta en la noche y estás piense, cargando todo este estrés. Pero la parte del estrés y la toxicidad, lo que está causando actualmente es que las personas se están enfermando y están muriendo a más corta edad. Precisamente es la conciencia número uno a lo que invitamos al proyecto de USANA. El proyecto de USANA, como es un proyecto de salud, apoyamos esta necesidad en la alimentación, en estar complementando todos los nutrientes que probablemente tengamos y que nos hagan falta en los alimentos. Y posteriormente también buscamos resolver la parte del estrés. El estrés normalmente está causado por algunas cosas en específico. La mayoría de las personas por falta de dinero o por falta de tiempo. Hay otras personas que también se estresan por algunas relaciones, por algún matrimonio o alguna novia por ahí que puedan tener un novio, o por su salud. Pero las causas principales de estrés es tiempo y dinero, ¿no? ¿Cuántas veces en el día dices, no, es que no tengo dinero? O no, es que no tengo tiempo, ¿no? Y es precisamente el entrar a este énfasis, porque precisamente a lo que te estamos invitando a este proyecto es a que tú tengas un equilibrio en estas tres áreas en la vida. Estas tres áreas son áreas en la vida que toda nuestra vida nos van a estar persiguiendo independientemente de la profesión a la que nos dediquemos, la edad que tengamos. Todo el tiempo vamos a estar pensando en nuestra salud, en cuánto tiempo tengo o no tengo, y cuánto dinero y cuáles son mis posibilidades respecto al dinero. Es irónico, pero la mayoría de las personas invierten toda su salud y su tiempo persiguiendo el dinero. Y ya cuando ellos tienen dinero, lo que hacen es gastar todo su dinero tratando de recuperar su salud que perdieron durante su trabajo y tratando de recuperar el tiempo que no pudieron pasar con las personas y sus seres queridos, ¿no? ¿Cuántas veces por ahí no se dan cuenta todas las veces que se tiene que sacrificar algo por salir adelante, ¿no? Pero en ese sacrificio muchas veces puede estar tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tus papás, cosas y personas que son invaluables y que realmente sería un desperdicio al final de nuestra vida el darnos cuenta que solo estuvimos trabajando por dinero. Entonces, principalmente el enfoque de USANA, más allá de solo ser un negocio que en donde podamos hablar de números y economía, etcétera, es un proyecto de vida, es un proyecto en donde tú puedes llevar una vida en equilibrio, en estas tres áreas sobre todo. Y es precisamente el entender que a lo que te estamos invitando es un proyecto de riqueza. ¿Cuántas veces no pensamos cuando nos dicen la palabra riqueza? Lo primero que pensamos es dinero, ¿no? Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que riqueza, el 10% de la palabra de riqueza implica dinero. ¿Qué es exactamente la riqueza? Exactamente la riqueza y lo que buscamos en este proyecto es tener una riqueza externa y es una riqueza interna. La riqueza externa es un equilibrio entre nuestra salud. ¿Valdrá la pena tener dinero si no tenemos salud? La realidad es que no.
entre nuestro tiempo, entre nuestro dinero y en general tener esta libertad, que ahorita me voy a enfocar mucho en esto, ¿no? Y también buscar una riqueza interna, que la riqueza interna es mucho más rica que la externa. Riqueza externa es vivir en felicidad, autoestima, inteligencia, buenas relaciones, autorrealización, sabiduría y paz. Porque muchas veces vemos a las personas y dicen, no, es que qué materialista, ¿no? Que solo buscas el dinero. Pero la realidad es que no. O sea, la realidad es que tenemos que buscar un proyecto integral en donde nos permita tener todo. Hay una frase que dice José Sabina, que dice, hay personas tan pobres que lo único que tienen es dinero, ¿no? Y probablemente sea el caso de algunas personas que tengan a su alrededor, en donde solo tienen dinero, pero se están llevando de por medio a su familia porque no tienen tiempo, en donde poco a poco se están acabando su salud por el nivel de estrés, en donde no pueden decidir todos los días qué hacer de su vida, no son libres, están infelices, sus relaciones son pésimas y no se sienten realizados. Entonces, precisamente la idea del proyecto es que tú tengas una riqueza integral, un equilibrio. Y ahora, voy a arrancar con un poco de realidades. Voy a cambiar un poquito el tema porque quiero que primero me entiendan por qué nosotros hacemos este proyecto para que posteriormente ustedes puedan decidir si será una buena oportunidad o no. La idea es bien simple. Cuando yo hablo de realidades, lo que me doy cuenta es que en México tenemos un caso impresionante en la economía. Pero si nosotros no entendemos la economía, no vamos a entender hacia dónde va y hacia dónde va el futuro, ¿no? No vamos a entender las oportunidades y no vamos a entender muchas cosas. Entonces, probablemente este va a ser un perfil para algunas personas que estén conectados, pero no sé si se han preguntado, por ejemplo, cuando ustedes tengan 60 años, ¿cómo va a ser su situación financiera, ¿no? ¿Cómo va a ser su situación económica? Si tú eres joven, probablemente tú ves muy lejos esto. Pero si tú estás próximo al retiro y si tú estás próximo a este tipo de preguntas, estas son para ti. La idea es que en México, las personas y adultos mayores de 60 años, el 1% terminan ricos, ¿no? Entonces, si terminas en ese 1%, pues buenísimo. La segunda estadística es que el 4% termina financieramente independiente, entonces también eso es bueno, no necesitas de alguien más para estar manteniéndote. El 5% de estas personas continúan trabajando y, por ejemplo, no sé si te acuerdas, cuando eras más joven, ibas al supermercado, ¿no? ¿Quiénes eran las personas que te daban las bolsitas y te llenaban las bolsitas en el súper? La respuesta es que eran niños, pero actualmente son personas adultas que ellos siguen trabajando porque ya los retiraron a lo mejor de su empleo, pero no les alcanza. El 36% de personas mayores de 60 años falleció. Entonces esperemos muchísimo que no estés en ese promedio, pero otro 54% no tienen una seguridad económica. Entonces dependen de sus familiares o dependen del gobierno. Entonces esto es precisamente lo que nosotros tenemos que entender, que la realidad es que si nosotros no tomamos responsabilidad de nuestras finanzas, siempre vamos a estar dependiendo del gobierno. Y yo no sé tú, pero yo no necesito al gobierno. Yo no sé tú, pero yo no lo haría. Y otra cuestión es que a lo mejor dices, no, que me mantengan mis hijos. Sin embargo, esta cuestión para que te estén manteniendo los hijos no va a ser nada cómoda. Y es precisamente el entender que tenemos que hacer algo, ¿no? Pero ¿por qué voy a hablar de esto? ¿O por qué arranco con este tema? Lo que tenemos que entender es que actualmente la mayor cantidad de personas en el mundo son personas adultas, ¿sí? Es una generación que se llama Baby Boomers, que tiene entre 40 y 70 años, y estas generaciones se están retirando cada año y cada día. Cada año se están retirando muchísimas personas, y estos retiros y el gobierno que está pagando tantos retiros, es lo que está generando tanto movimiento en nuestra economía, que es precisamente lo que les quiero explicar. Entonces, voy a arrancar con un poquito de historia. Quiero remontarlos a sus clases de secundaria y de prepa. Acuérdense cuando les explicaba esto la maestra, ¿no? ¿Por qué? Porque si no sabemos cómo estaba la economía anteriormente, no sabemos cómo va a ir en un futuro. Entonces tenemos que entender todo el contexto para que podamos tener claridad respecto a hacer este proyecto. Entonces, voy a hablar de la era agrícola. Por ejemplo, hace muchísimos años, cuando existía la era agrícola, existían dos clases sociales, o pobres o nobles, ¿no? Si nacías pobre, pues no había de otra.
toda tu vida ibas a ser pobre y toda tu vida ibas a trabajar en el campo o en alguna construcción de algo, ¿no? Y si nacías noble, pues ibas a vivir en la realeza y ibas a ser bendecido por Dios y todos los lujos inimaginables que te puedas llegar a tener era tuyo. Entonces, así funcionaba. Sin embargo, y así duró muchísimo tiempo la economía, ¿no? Qué bueno que no nacimos en esta época, porque ahí sí no había tantas oportunidades. Sin embargo, funcionó muchísimo tiempo. Y lo que fue llevando fue poco a poco a entrar a otra era, que se llama la era industrial. Esta probablemente ya se te hace un poco más familiar. Pero en este entre pasar de la era agrícola a la era industrial, tenemos que entender qué pasó, porque en ese preciso momento está determinando cómo se mueve la economía actualmente. En ese proceso en donde entramos a la era de la industrial, fue cuando muchas familias en distintas ciudades de Europa se dieron cuenta que empezaban a comercializar productos de unos países a otros. Y al darse cuenta de esta necesidad de productos o servicios en algunos otros países, empezaron a montar fábricas. Y eran fábricas pequeñas en un inicio, en donde las personas empezaban a fabricar muebles en masa, o ropa en masa, o a lo mejor telas, etcétera. Y lo que nos fue dando auge fue que muchas personas les decían a las personas que trabajan en el campo, ya no trabajes en el campo, vamos a abrir una empresa, ¿no? Una fábrica. Pero estas personas, muchas dijeron que no, otras dijeron que sí. Sin embargo, poco a poco, conforme fue ese proceso, hubo este cambio entre la era agrícola y la era industrial, hasta lo que llegamos actualmente. En ese lo primero que se estableció fue el sistema educativo. Anteriormente las personas no tenían sistema educativo, o sea, eso era para personas muy ricas. Sin embargo, en la era industrial pusieron un sistema educativo para todos. ¿Por qué? Porque los dueños de las empresas ya no necesitaban gente ignorante que trabajara en el campo. Necesitaban especialistas. Y yo les voy a decir algo. Esta era industrial trajo 3 clases sociales, ¿no? Se empezó a hacer algo más justo y surgió la era del capitalismo. El capitalismo, las personas que tengan el capital, o sea, el dinero, son los que podían tener las posibilidades de abrir fábricas. Entonces, esto trae 3 clases sociales, los pobres, clase media y ricos. Y aquí es donde quiero que entiendas algo. Cuando empieza a surgir esta era, es importante entender, funcionó bastante bien, ha generado muchísimo dinero y mucho más equilibrio en la economía del mundo. Sin embargo, te voy a explicar qué pasó. La idea es que las primeras generaciones, cuando empezó a surgir esta era industrial, la receta para salir adelante en la vida era bien simple y probablemente tú la tengas porque te la enseñó algún familiar tuyo. ¿Cuál era la receta en esta época? La receta era, ve a la escuela, saca buenas calificaciones, ve a la universidad y cuando salgas, aspira a un buen empleo, trabaja 40 años duro ahí y jubílate. ¿A cuántos de ustedes les dieron esta receta? Se van a dar cuenta que a la mayoría, ¿verdad? Entonces, lo importante aquí es entender qué pasó. Lo importante aquí es que a las primeras generaciones, y probablemente tú conozcas algunas de estas, les fue bastante bien. Muchas personas trabajaron para una empresa, trabajaron determinado tiempo, tuvieron 1 o 2 casas, sus hijos fueron a universidades privadas, estuvieron cambiando de coche seguido, vacacionaron bien, tuvieron una buena estabilidad en un empleo. No sé si alguno de ustedes conoce a alguien así. Sin embargo, ¿qué creen? Estas fueron las primeras generaciones que entraron a esta industria. ¿Qué quiere decir? Quien llegue ahí primero, gana. Sin embargo, esta misma generación le dijo lo mismo a sus siguientes generaciones. Probablemente una de sus siguientes generaciones eres tú, probablemente eres la 3ª o la 4ª generación en donde nace con esta era. Sin embargo, las siguientes 2 generaciones, aunque era la misma receta, ya no les fue igual. No sé si se puedan dar cuenta. Pero estas personas ya no vivieron en la misma colonia, ni tuvieron las mismas oportunidades en su empleo, ni les dieron las mismas prestaciones, y estas generaciones se llamaron las generaciones del crédito. ¿Por qué? Porque a estas personas, como ya no les alcanzaba lo mismo, les dijeron, no te preocupes, te vamos a dar tu casa a 30 años, sin problemas, a paguitos mensuales facilitos, ¿no? Y no te preocupes por la universidad de tus hijos, también la puedes pagar a crédito. Y no te preocupes por tu coche, ¿sí? Lo puedes pagar a muchos años. Y esta generación se llama el crédito, y también había personas que incluso no les alcanzaba hasta para el súper,
pero ¿qué creen? Les daban tarjetas de crédito de todos los colores. Entonces, es irónico, pero probablemente tú seas una de esas generaciones en donde te vendieron esa receta, pero te has dado cuenta que ya no funcionó igual. Lo más irónico es que para la tercera y cuarta generación nos están diciendo exactamente lo mismo. Entonces, cuando yo me di cuenta de esto, que a mí me estaban diciendo lo mismo y me di cuenta de las realidades, si hay algún joven por aquí, no me dejará mentir, pero actualmente una persona que sale de la carrera, si bien te va, así si te quiere muchísimo tu patrón o Dios, te van a pagar 10,000 pesos al mes, ¿no? Pero muy bien. La realidad es que vas a entrar desde 4 a 8,000 pesos, ¿no? Entonces, esas son las realidades. Y lo interesante es que esos sueldos no son para vivir, sino para sobrevivir. Entonces, es precisamente el contexto económico en el que estamos viviendo. A todo esto, el trabajo está sobrevaluado y el empleo está sobrevaluado. Y la parte importante a entender aquí es, no sé si te has dado cuenta, pero últimamente ha habido personas que estaban trabajando bien para una empresa y los acaban de liquidar, ¿sí? Bien raro. Suertudos y lo liquidaron, ¿no? A otros nada más los corrieron. O están renovando contratos en los empleos, ya no están dando antigüedad, qué raro, ¿no? O están sistematizando las empresas y están fusionando empresas, ¿para qué? Para hacer recorte de personal. Muy raro. Entonces, muchas veces, con tanta negatividad que todos tenemos, y estarán de acuerdo que está bien fuerte la corriente, todos los días escuchamos que la economía, y que no hay dinero, y que el gobierno, y que Peña Nieto, y que muchas cosas, ¿no? Pero la realidad es que a mí no me alarma esto porque entiendo qué es lo que está pasando. ¿Se acuerdan de las generaciones que se estaban retirando? Y esa es la clave al entender qué es lo que está pasando en la economía. Ahorita que platique lo siguiente van a entender todo. La idea es que esta era industrial trajo 3 clases sociales y ahí es donde nos encontrábamos. Sin embargo, no nos hemos dado cuenta que ya estamos en otra era. Y desde hace más de 20 años entramos a la era que se llama la era de la información. La era de la información surge a partir de que tenemos Internet. Y a partir de que tenemos Internet, el mundo está cambiando. No sé si se han dado cuenta, pero la mayoría de las personas ya pasa más tiempo en su celular que en tiempo real. O sea, van a comer a algún restaurante entre amigos y todos se la pasan escribiendo y yo creo que están platicando por ahí, ¿no? O vas manejando y el chavo de al lado va clavadísimo en su celular. O no sé si les ha pasado que vas manejando y alguien va caminando y va pegadísimo en su celular y ni se fija, ¿no? ¿Por qué? Porque actualmente pasamos más tiempo en nuestro celular que anteriormente en la televisión, por ejemplo, o en otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La era de la información está revolucionando la vida. En base a las relaciones, actualmente 8 de cada 10 parejas se están conociendo por Internet, por Facebook. Entonces, eso está cambiando nuestra comunicación. Otra cosa es que ya a nuestra generación, a los millennials, que tenemos entre como 27 para abajo, es muy raro que nos comuniquemos por teléfono, ¿sí? Nos comunicamos por WhatsApp o por inbox. Cuando alguien te habla por teléfono hasta sientes raro, ¿no? Ni le contestas. Entonces, es normal, si tú eres papá y tu hijo no te contesta, es normal, ¿sí? Mándale un WhatsApp, te lo va a contestar de volada. ¿Por qué? Porque ya para nosotros está cambiando la era. Y es importante también, ¿por qué? Porque tenemos acceso a todo el mundo en una ventanita. Entonces, todos los de mi generación ya conocemos Dubái, ya conocemos Francia, ya conocemos todos los países del mundo, tenemos exceso de información por medio de Internet. Entonces, al entender esto, ¿qué es? Lo que nos estamos dando cuenta es que estamos viviendo un nivel de ansiedad distinto. Y al entender esto, nos estamos dando cuenta que las clases sociales se van a volver a mover. Y te voy a platicar esto para que lo entiendas. Cuando yo entendí esto, no necesité ninguna motivación para hacer este negocio. Entendí que el futuro así era, entonces me actualicé simplemente. Y lo que viene es que va a haber 4 clases sociales. Primero va a haber la clase social millonarios, cada vez hay más dinero en pocas personas. Va a ser la clase social de ricos, va a haber pobres y va a haber miseria. Entonces pregunta, ¿quién falta? ¿Sí? Si se dan cuenta, faltan los de en medio, la clase media. Y siguiente pregunta, la última reforma, por ejemplo, en los impuestos, ¿a quiénes afectaron más? Respuesta, a la clase media, a los empleados y a los pequeños contribuyentes. ¿Por qué? Pues porque hay que cobrarles más impuestos.
Entonces, si tú antes estabas acostumbrado a vivir en clase media, lo que está haciendo es que poco a poco, con lo que están subiendo los productos, los servicios y todo lo que va a empezar a subir más, te están reduciendo a que te vayas a pobreza. Y como te están cobrando más impuestos y cada vez te quitan más de tu salario o como pequeño contribuyente ya tienes que declarar, pues te están empujando poco a poco y poco a poco te van a ir empujando a pobreza. Porque antes, si a lo mejor ganabas entre 25 a 30 mil pesos, que se considera una clase media, eh, con ese mismo ingreso ya no te alcanza para lo mismo que hace 10 años. Y es bien importante entender, porque la próxima vez que nos quejemos respecto a la economía, vamos a decir, ah, ya entendí por qué. Y la clave de todo esto es con la diapositiva que inicié, con las realidades en los adultos. Lo importante aquí es que lo que está pasando es que el gobierno está retirando a mucha gente. Y como no hay dinero para el retiro, entonces está diciendo el gobierno, ¿de dónde lo sacamos? ¿Sí? ¿De dónde sacamos más dinero? Y entonces lo que está haciendo el brillante gobierno es cobrarnos más impuestos. Entonces dicen más impuestos, más dinero, y ahí estamos recuperando esto. Sin embargo, en vez de generar inversiones externas, interno bruto, para generar nuestro interno bruto, etcétera, cada vez está peor la economía y vamos directito a que se dividan las clases sociales. Entonces, ahora que entendiste lo que viene y en lo que estamos, te voy a dar un ejemplo de era de la información, ¿sí? No sé si te acuerdas de ese de ahí, ¿sí? El azulito de ahí, de Blockbuster, ¿sí? Pregunta, ¿hace cuánto tiempo que no has rentado una película? ¿Sí? Te vas a dar cuenta que muchas veces la realidad es que ya ni te acuerdas, ¿no? Ahorita ya hasta quebraron todos los Blockbuster. Pero siguiente pregunta, en esta semana, ¿cuántas veces has usado Netflix? ¿Sí? Y la realidad es que me vas a decir un chorro, ¿sí? ¿Por qué? Porque actualmente es lo que está pasando en la economía. Los negocios de la era de la información se están comiendo a los negocios que no se quisieron actualizar. Entonces, esto es lo mismo para un empleado o para una persona que tiene su propio negocio. Personas que no se quisieron actualizar a la era de la información, por ejemplo, personas que fabricaban bolsa o que fabricaban zapato, ¿qué tal les está yendo ahorita con la globalización? ¿Sí? ¿Qué tal les está cayendo China cuando ellos fabricaban y tenían un buen ingreso? Horrible. Entonces no se actualizaron. O empleados, ¿no? ¿Qué pasa si no te actualizas y haces algo extra y sigues pensando que va a haber una seguridad en la economía? Pues no, tarde o temprano te van a dar un adiós, ¿no? Y así es lo que está pasando en la economía. Por último, te voy a platicar los niveles socioeconómicos en México. Cuando yo me di cuenta de esto, la verdad me sentí muy bendecido, pero por otro lado me asustó, ¿sí? Estos son los niveles socioeconómicos según el SAT, para que los puedan revisar por ahí si quieren. La idea es que empieza en miseria, ¿sí? Miseria en México es ganar 1,500 pesotes al mes. Y lo triste es que ahí está el 50% de la población, ¿sí? En México. Entonces, si ganas más de 1,500 pesos al mes, estás sobre el 50% de las personas en México. Esto, la verdad, es súper triste. Después está el nivel bajo, que es ganar 4,000 pesos al mes. Y aquí está el 25% de la población. 25% de la población, o sea, si ganas más de 4,000, estás sobre el 75% de la economía de México. Siéntete bendecido y afortunado, ¿no? Pero la realidad es continuar con esto. Medio bajo, 7,000 pesos, 10% de la población. Entonces, si vas saliendo de la universidad y te ofrecen un empleo de 8,000 pesos, estás dentro del 10% de la población de México más rica. Entonces, esto es impresionante, pero así es. O sea, vivimos en una población marginada, impresionante. Medio alto, medio, ganar 20,000, el 8%. Medio alto, 60,000, el 4%. Alto, 120,000 pesos al mes, que es el 2%. Muy alto, 300,000. Ahí es el 0,9%, ¿no? Y el 0,1% gana más de 700,000 pesos al mes. Lo interesante es que empiezan 700,000, pero terminan millones de dólares, ¿sí? Ahí está nuestro amigo Carlos Slim. Entonces, es como para que se den una probadita de lo que vivimos en México. Pregunta, ¿sí? Entendiendo todo esto. Y esta es la pregunta que te quiero hacer. ¿Valdrá la pena empezar a tener algún ingreso extra?
o simplemente continuar con lo que ya estás haciendo. La respuesta es más que obvia cuando tú tienes la información. Y la idea es que no me creas a mí, ¿sí? Investígalo. Cuando yo me metí a investigar esto, me asusté. Entonces yo no entré al negocio por motivación, ¿no? Sino entré porque me asusté, la realidad. Pero esto es lo que está pasando, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Ahora, la idea del proyecto de Usana, a lo que te estamos invitando, te voy a explicar cómo funciona. Yo soy sumamente lógico. Cuando yo no entiendo algo, no me interesa, hasta que lo descifro cómo funciona. Entonces, la parte lógica del proyecto es bien simple. Te voy a platicar. En la forma tradicional que las empresas utilizan para distribuir un producto, funciona así, lo vas a ver ahí en la imagen. Entonces, la forma tradicional, vamos a hablar, por ejemplo, de Coca-Cola. Entonces, a lo mejor Coca-Cola va a distribuir el producto, ¿no? Tiene una gama de productos interesantes, pero la idea es que tiene que hacer todo un proceso. Primero tiene un proceso de manufactura, después un proceso de distribución, todos los camiones que andan por ahí en la calle estorbándonos en el tráfico. Hay muchísimos empleados atrás de todo esto. Tiene gastos impresionantes en publicidad. Imagínate cuánto dinero crees que gaste Coca-Cola en publicidad, ¿no? Simplemente te voy a decir esto. Hay personas que tienen como receta para su depresión tomarse una coquita diaria, ¿no? O para que se le suba el azúcar. No sé si por ahí conoces a alguien. Hasta dicen, qué rico, ¿no? ¿Por qué? Porque desde chicos, desde que naciste, te están metiendo la publicidad de Usana por la mente, ¿no? Y te dicen que Coca-Cola destapa la felicidad y la esperanza y la alegría y todo esto, ¿no? Entonces ya lo tienes en el subconsciente y cada vez que tomas Coca te sientes más feliz. O cuántas reuniones familiares no te acuerdas en donde había una Coca en medio. Entonces todo eso es publicidad. Y últimamente pues hasta le pusieron tu nombre, ¿no? Para que te sientas más identificado con tu Coca. Entonces es como funciona la mercadotecnia, pero las empresas gastan millones de dólares anuales en esto. Y por último, que en todas las tiendas haya un refrigerador Coca-Cola. La idea es que Coca-Cola tiene un refrigerador de Coca-Cola de verdad en todas las tienditas. Aunque tú vayas de Misiones en México al cerro del cerro del cerro del cerro, vas a encontrar un refrigerador de Coca-Cola, un refrigerador de cervecería Corona y un stand de Bimbo. Es impresionante. Pero imagínate el gasto operativo que tiene la empresa. Es muchísimo. Entonces, como los gastos tienen que seguir funcionando actualmente, como está la forma y la economía actual, lo que están sometiendo son los salarios y la seguridad económica de las personas. Pero esta es la forma tradicional. Usana funciona un poquito distinto. A final de cuentas, Usana fabrica unos productos, como te comentaba, para tu salud. Y la diferencia es que los productos salen de la fábrica y llegan directo al cliente. Usana no gastan publicidad. Nunca vas a ver un anuncio de Usana en la tele, ni un espectacular de Usana. Tampoco Usana gastan intermediarios. Usana distribuye por medio de outsourcing, por medio de DHL, ¿sí? En México, UPS en Estados Unidos, en Colombia, si hay gente de Colombia, no tengo idea, pero debe ser una paquetería. Y Usana, por ejemplo, en sus 19 países del mundo solo tiene 1,500 empleados. Entonces no tiene gastos fuertes. ¿Qué quiere decir? La empresa, como es una empresa que cotiza en bolsa de valores y factura más de 1,000 millones de dólares al año, es importante entender esto. La empresa tiene dinero, ¿sí? Entonces, ¿en qué gasta este dinero? Es ahí donde sale el dinero de Usana. Lo gasta, número uno, en hacer un producto